afectados por el pecado que entró por nuestros primeros padres. Y realmente quizás hay una parte que sea bueno en algún lugar de nuestra vida, pero nuestra teología dice que está corrompido aún, que tiene unas malas intenciones, que realmente quizás sea bueno delante de los hombres, pero no es bueno con el significado que Dios le da a la bondad. Que realmente quizás podemos decir una persona es misericordiosa, pero no es tan misericordiosa, no suficiente misericordiosa como lo es Dios. Aquí en la tierra no hay nadie que realmente y verdaderamente y puramente demuestre bien y misericordia. Ahora la pregunta nuevamente es, ¿quién es bueno y quién es misericordioso? Dios solamente. ¿Quién es bueno y quién es misericordioso? Dios solamente. Y si preguntamos por qué sabemos eso, podemos repetir la misma contestación que hay en otras preguntas de catecismo, porque la Biblia me lo dice. Porque la Biblia demuestra un Dios completamente bueno. Porque la Biblia nos demuestra un Dios completamente misericordioso. Ahora la otra pregunta sería, ¿cómo Dios demuestra su bien y su misericordia? ¿Cómo Dios demuestra su bien y su misericordia? Y una de las cosas que vamos a estar respondiendo en el mensaje de hoy es que solamente por medio de Cristo Jesús. Y quizás la otra pregunta sería, ¿cómo sabemos que tenemos el bien y la misericordia de Dios? ¿Cómo sabemos que tenemos el bien y la misericordia de Dios? Y esa respuesta entonces se las doy casi al final del mensaje. Así que nos ponemos de pie y leemos Salmos capítulo 23, versos 6a. Y dice así la palabra de nuestro Dios: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Pueden tomar asiento. Y tomen nota, este es el primer sermón como Don Brasney, ¿ok? Así que espero que sea un mensaje más maduro. No, mentira. En esta mañana vamos a estar viendo por medio de estos versos que el bien y la misericordia siempre siguen y están presentes en el creyente. Vamos a estar viendo en esta mañana que el bien y la misericordia siempre siguen y están presentes en el creyente. Y he dividido este sermón en 3 puntos. El primer punto, el Señor nos sigue con su bondad y misericordia, tal como estaba en el anterior. El Señor nos sigue con su bondad y misericordia. Segundo punto, el bien y la misericordia la vive el creyente, tal como el anterior. El bien y la misericordia la vive el creyente. El bien y la misericordia la vive el creyente. Y el tercer punto, el bien y la misericordia lo refleja todo creyente. El bien y la misericordia lo reflejan todo creyente. Vamos al primer punto. El Señor nos sigue con su bondad y misericordia. El bien y la misericordia nos siguen. Y como había dicho anteriormente, David está expresando un compromiso de parte de Dios. David realmente en este verso está haciendo una expresión teológica, aunque no lo creen, así como hizo en el primer verso. David está seguro de lo que cree acerca de Dios. Él está seguro quién es su pastor, el carácter de su pastor, quién es su Salvador. Y David sabe que su Salvador es un Dios de pacto. Es un Dios que cumple sus promesas. ¿Y por qué digo un Dios de pacto? Porque Dios, cuando el hombre y la mujer desobedecieron a Dios, y esto lo han repetido muchas veces desde este púlpito, Génesis 3:15, Dios promete un Salvador. Dios promete que va a venir uno que va a aplastar la cabeza de la serpiente mentirosa. Y esta misma promesa va desde el Antiguo Testamento y se cumple en el Nuevo Testamento. Desde el Antiguo Testamento va a Noé y ahí en Noé se ve Dios preserva esa promesa y rescata a la familia de Noé.
Entonces luego va Abraham, Dios preserva una nación para Abraham. Luego va David, Dios preserva el trono de David. Y no preserva el bien solamente para estos hombres, sino que está siendo fiel a la promesa de que viene un Salvador. Hasta llegar al Nuevo Testamento, donde viene nuestro Señor Jesucristo. Pero David está expresando lo que dice Éxodo 33, 19, que dice: y haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión. Aquí Dios está pronunciando su pacto. Él dice: salvaré a mi pueblo, salvaré a quien quiera salvar, y tendré misericordia con quien quiero tener misericordia. Y esto está hablando del pueblo de Dios, de aquel pueblo que Dios ha llamado para sí mismo, para Él mismo. Fíjense que David está afirmando lo que Éxodo dice, no solamente por lo que él conoce de la Biblia, sino también por su propia experiencia, donde Dios ha demostrado misericordia para David. Y hermano, esto es lo que él ha expresado en el Salmo 23. Verso 1: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Él está expresando un Dios fiel, un Dios amoroso, un Dios que dice: tú serás mi pueblo, tú serás mi oveja y yo te cuidaré. Yo te sustentaré, yo te guardaré. Y fíjense que David luego continúa: en lugares de verdes pastos me hace descansar. El pastor nos da descanso, el pastor nos da seguridad. Si viene el peligro, si vienen los problemas, si vienen las aflicciones, si viene la enfermedad, la ansiedad, si viene peligro de muerte, el pastor dice: yo estaré también con ustedes. En valle de sombra y de muerte, ustedes no temerán mal alguno, porque yo estaré con ustedes. Aquí vemos una vez y otra vez que David expresa que Dios guarda su palabra, que Dios es fiel a su pueblo, y él está seguro de eso. Pero algo que David está más seguro que todo es que en Dios se encuentra todo bien y toda misericordia. Que solamente en Dios se encuentra todo bien y toda misericordia. Dios es todo bondad y misericordia. Fíjense que nuestra Catecismo Menor lo expresa de esta manera. En la pregunta que dice: ¿qué clase de ser es Dios? La respuesta dice, en la pregunta 4, Dios es espíritu, es infinito, eterno, inmutable en su ser. Escuchen: sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Así que el catecismo identifica a Dios como un Dios bondadoso y un Dios justo. Nuestra confesión de fe, capítulo 2, verso 1 dice: es amorosísimo, benigno, misericordioso, paciente, abundante en bondad y verdad. Hermanos, Dios es bondadoso. Dios es misericordioso. Y fíjense lo que dice la pregunta 30 del Catecismo Mayor. La pregunta dice: ¿deja Dios perecer a toda la raza humana en el estado de pecado y miseria? Es decir, la pregunta dice: luego que el hombre peca y es dirigido a recibir el castigo de Dios, ¿Dios deja a la humanidad de esa manera? ¿Dios deja a todos de esa manera que sufran el castigo de Dios? Y la respuesta es: Dios no deja a todos los hombres perecer en el estado de pecado y miseria en el que cayeron al violar el primer pacto, comúnmente llamado el pacto de obra. Este es el pacto que Adán y Eva rompieron, desobedecieron a Dios, comieron del fruto y cayeron en pecado y en misericordia y en miseria. Ahora, la respuesta continúa diciendo: sino que de su puro amor y misericordia rescata a sus elegidos de aquel estado.
Fíjense que dice que Dios no deja a todos los hombres perecer en su pecado y en su miseria, sino que de su puro amor y misericordia rescata a su pueblo de ese estado. Hermano, no sé si usted ha entendido. De pecado y miseria, de no merecer el amor de Dios, de no merecer la misericordia de Dios por nuestras acciones, por nuestros pecados, por nuestra desobediencia. Dice que por amor, por el puro amor y la misericordia de Dios, Él nos rescata de ese estado de miseria y pecado. Solamente el amor y misericordia de Dios es la que nos salva. Así que David no solamente está expresando o escribiendo un salmo poético, un salmo para cantar, un salmo solamente para orar. David está haciendo una expresión doctrinal, una expresión teológica, tal como hizo en el verso 1. El verso 1 él dice: el Señor es mi pastor, el Dios misericordioso, grande, creador de todas las cosas, Él es mi pastor. Y aquí está diciendo: Dios es puro amor y misericordia. Él está haciendo una expresión teológica. Y hermano, aquí es que David dice: si mi pastor es bueno y es misericordioso, entonces me seguirá. Entonces esa bondad y ese amor me seguirá. Seguirá detrás de mí. Seguirá constantemente en mi vida, me sostendrá en todo momento. El bien y la misericordia nos siguen, no por algún momento, no por algunos años, por algún tiempo determinado. Aquellos que Dios ha llamado a la salvación, el bien y la misericordia de Dios les siguen por el resto de sus vidas. Mi hermano, aquí es que podemos contestar la pregunta: ¿cómo Dios demuestra su bien y misericordia? Hemos contestado cómo Dios, ¿quién es bueno y misericordioso? Dios. Ahora, ¿cómo Dios demuestra su bien y su misericordia? ¿Cómo Dios lo demuestra? La manifestación mayor del bien y la misericordia de Dios se demuestra solamente en Jesús. Cuando Jesús vino al mundo a vivir una vida perfecta y morir en la cruz por el pueblo pecador para darnos salvación. Es decir, que la única manera en que usted y yo experimentamos la misericordia de Dios es solamente por medio de la fe en Cristo Jesús. Fuera de Cristo no va a poder experimentar el bien y la misericordia de Dios. Fuera de Cristo no va a tener esos beneficios, esa seguridad de que su pastor estará con usted en todo momento. Solamente en Cristo Jesús podemos estar seguros que tenemos bien y tenemos misericordia. Fíjense que lo que había leído en Éxodo 33:19 dice: Dios tendrá misericordia del que quiere tener misericordia. ¿Y cómo sabemos? ¿Cómo sabemos a quién Él le ha dado misericordia? Lo sabemos por medio de Cristo Jesús. Todo aquel que ha creído en Cristo Jesús, que ha puesto la fe en Él para la salvación de su vida, para el perdón de pecados y para la esperanza de la vida eterna, tienen bien y misericordia. Fuera de Cristo no existe otro camino. Fuera del Hijo de Dios, de su sangre, no existe otro que le pueda acercar a Dios. Solamente en Cristo Jesús. Así que Él nos ha ofrecido a su Hijo para nosotros por medio del Evangelio. Segundo punto, el bien y la misericordia la vive el creyente. El bien y la misericordia la vive el creyente. Una vez el creyente reconoce que Dios es el único bueno. Una vez la persona reconoce que solamente por medio de Cristo Jesús se puede experimentar el bien y la misericordia de Dios. Entonces el creyente va a vivir el bien y la misericordia y la va a ver en todos los aspectos de su vida. Había dicho la vez pasada que no existe un verdadero creyente que diga que Dios es malo. No existe un verdadero creyente que diga que Dios no es amoroso. No existe un verdadero creyente que diga que Dios no es misericordia. El verdadero creyente dice:
Dios me ha amado y Dios me ha salvado por su misericordia. Y a pesar del sufrimiento, a pesar de las situaciones difíciles que pasen en mi vida, Dios continúa siendo bueno. Dios continúa siendo misericordioso, porque la salvación en Cristo jamás en la vida la voy a perder. No hay nadie que pueda decir eso. Fíjense que hay algunos relatos en la Escritura que nos dicen acerca de hombres que sufrieron grandemente y aún afirmaron la bondad de Cristo Jesús. Job perdió absolutamente todo, su familia, sus bienes, estaba enfermo. Y al final en Job 42:5 dice, he sabido de ti solo de oídas. Job sabía de Dios, pero cuando experimentó el sufrimiento y cuando experimentó la bondad y la misericordia de Dios, dice, pero ahora mis ojos te ven. Sufrimiento. Y aún decía, Dios continúa siendo fiel y bueno. Génesis 50:20, cuando a José sus hermanos lo vendieron. Y no quiero que tomen esto a la ligera, no quiero que simplemente piensen en la historia de José que sus hermanos lo vendieron. Esto es una historia terrible. Una historia mala donde sus hermanos realmente vendieron sangre de su sangre. Y no solamente eso, sino que hicieron sufrir a su padre diciendo que murió. Y todo lo que pasó José en su vida. Y al final cuando sus hermanos vinieron, él dijo, Génesis 50:20, ustedes pensaron hacer mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preserve la vida de mucha gente. Aún José, después de todo lo que vivió, nunca pudo decir que Dios era malo, sino que todo lo que sucedió era bueno. Y esto es lo que expresa también Pablo en Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Todo obra para bien. ¿Y en qué nos ayuda esto? ¿En qué puedo aplicar esto en mi vida? Que si usted conoce el bien y la misericordia de Dios, este es el antídoto perfecto en contra de la ansiedad. Este es el antídoto perfecto en contra de la inseguridad. Hermano, no existe nada sobre la faz de la tierra que le pueda quitar la ansiedad, sino Cristo Jesús. Cuando conocemos el bien y la misericordia de Dios, conocemos que Dios tiene todo en sus manos y todo bajo control. Y confiamos en Él, en sus decretos, en sus decisiones, por nosotros. Hermano, no estoy hablando como quien no ha experimentado ansiedad. Estoy hablando como quien ha experimentado ansiedad y ha puesto en aplicación la palabra de Dios. Fíjense en que cuando conocemos el bien y la misericordia de Dios, podemos entender lo que dice Mateo 6:25-38. Y lo voy a leer, dice: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? O por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con quién o con qué nos vestiremos.
porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día su propio problema. Hermanos, ¿cómo resumimos todo esto? Aquí se ve la bondad y la misericordia de Dios. Si usted conoce de la bondad y la misericordia de Dios, no se preocupe por qué comerán, por qué vestirán o qué harán mañana. Fíjese que dice, eso se preocupan los gentiles. Los no creyentes, los no cristianos, se preocupan grandemente por estas cosas y se deben de preocupar. Y deben darle ansiedad porque no tienen al Dios verdadero, justo, misericordioso y bondadoso. Pero ustedes creyentes, este es el antídoto de nuestra ansiedad. De que Dios nos ha demostrado bien y misericordia. De que nuestro pastor nos cuida. De que nuestro pastor sustenta nuestras necesidades. De que nuestro pastor, antes de nosotros decir lo que necesitamos, Él ya lo sabe. ¿Qué mayor beneficio y qué mayor tranquilidad el saber que nuestro Dios está con nosotros y no debemos de preocuparnos de nada? Y no estoy diciendo que ustedes no sean responsables al trabajar, que ustedes no trabajen con diligencia, que no den la milla extra. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que la palabra de Dios dice es que no se preocupen, no tengan ansiedad, no se afanen por estas cosas, sino que confíen en Dios. ¿Y cómo confiamos en Dios? Si hemos realmente conocido el bien y la misericordia. La realidad es que el pastor nunca te deja. El pastor va contigo en medio del valle de muerte. El pastor bondadoso no te dejará nunca, sino que estará detrás de ti porque el bien y la misericordia te seguirán hasta el fin de tus días. Ahora, la otra pregunta y la última. ¿Cómo sabemos que hemos conocido el bien y la misericordia de Dios? ¿Cómo sabemos que hemos conocido el bien y la misericordia de Dios? Tercer punto, el bien y la misericordia lo refleja todo creyente. El bien y la misericordia lo refleja todo creyente. Como ovejas nosotros queremos imitar al pastor. El creyente quiere ser bueno como Dios es bueno. El creyente quiere ser santo como Dios es santo. El creyente quiere ser misericordioso como Dios es misericordioso. Y déjeme explicar algo. La salvación no depende de lo bueno que usted sea. La salvación no depende de lo misericordioso que usted sea, porque hemos dicho al principio que somos pecadores. Y no somos perfectos. Que usted puede esforzarse a hacer lo más bueno que usted puede hacer, lo más misericordioso que usted puede hacer, y sin embargo se queda corto de la salvación. No va a ganar la salvación. No va a poder llegar a ganar el favor de Dios. El reflejo del bien y de la misericordia es un resultado de un corazón transformado. El reflejo del bien y de la misericordia es resultado de un corazón limpio por Cristo y transformado por Él. Es decir, que luego que Cristo nos llama a sus pies al arrepentimiento, nos cambia ese corazón de piedra y nos da un corazón de carne, nos cambia nuestros deseos y nuestros anhelos. Ahora nuestro corazón se va transformando poco a poco y ese corazón va reflejando ¿qué? Bien y misericordia. Y hermano, ¿cómo sabemos que hemos conocido el bien y la misericordia? Si realmente se refleja en nuestras vidas. ¿Cómo sabemos que hemos conocido a Cristo Jesús? Si nuestra vida va cambiando y va siendo más semejante a la palabra de Dios. O al menos luchando en contra de nuestros pecados para ser y querer ser
como nuestro Salvador. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Fíjense lo que dice Jesús. Y aquí voy a citar algunos versos. Lucas 6, 35 al 36 dice: antes bien, amen a sus enemigos y hagan bien, y presten no esperando nada a cambio. Mateo 5, 7. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Este es el resultado de la salvación. Este es el resultado de una vida tocada por el Espíritu Santo. Mateo 5, 16. Así brilla la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones. Hay resultado al estar con Cristo. Y fíjense algunos textos de la carta del apóstol Pablo. Tito 3, 1 al 2 y 4 al 5 dice: que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Esto es un reflejo, un resultado de la salvación, donde se demuestra la bondad y la misericordia. Efesios 4, 32. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdona en Cristo. Y Gálatas 5, 22 al 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Hermano, este es el resultado de una vida unida a nuestro pastor, a Cristo Jesús. Pero si usted cree que usted puede ser bueno separado de Cristo, está en error. Si usted cree que puede demostrar una misericordia a la cual usted nunca ha conocido, usted está en error. Si usted cree que puede ser bueno, realmente bueno, siendo bondadoso, dominio propio, mansedumbre, amándose unos a otros, siendo misericordioso, fuera de Cristo, nunca lo podrá hacer. Y no solamente no lo podrá hacer, sino que también será juzgado por no estar en Cristo Jesús. Porque la salvación solamente viene por medio de Cristo. Y Dios lo juzgará por rechazar a Cristo Jesús, por no vivir para Él, respirar para Él y obedecerle a Él. Una de las grandes cosas que refleja el creyente es su deseo de seguir los mandamientos de Dios. Y cuando seguimos los mandamientos de Dios, entonces también viene ¿qué? El bien y la misericordia. ¿Por qué? Porque hemos conocido de primera mano el bien y la misericordia de Dios. Porque hemos conocido de primera mano el amor de Cristo. Hermanos, ¿cómo en el Nuevo Testamento las personas eran sanadas? ¿Cómo los sordos oían? ¿Cómo los ciegos veían? ¿Cómo los leprosos eran limpiados? ¿Cómo los demonios eran liberados? ¿Cómo cómo Cristo perdonó pecado? ¿Cómo el muerto se levantaba de la tumba? ¿Cómo sucedieron todas esas cosas? Porque Cristo los llamó y los tocó. Hermano, eso sucede en nuestras vidas. ¿Cómo podemos ser buenos, misericordiosos y practicar todas estas cosas que el texto nos ha dicho? Solamente cuando Cristo nos llama y nos toca. Porque nuestra vida es transformada por medio del Espíritu Santo, quien trabaja en nosotros. Y si usted no ha conocido a Cristo, es bien difícil que usted quiera seguir su ley y quiera realmente ser como Cristo es. Así que, hermano, hemos visto hasta ahora que el Señor nos sigue con su bondad y misericordia. Dios es bueno, Dios es el único bueno. Y la manera en que Él demuestra su bondad y misericordia es solamente por medio de Cristo Jesús. El bien y la misericordia, hemos visto que el bien y la misericordia viven en el creyente. Viven en el creyente. Así que usted va a ver en todo aspecto de su vida, en todo rincón de su vida, en cada momento en su vida, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso y que ha tenido favor con usted. Y por último hemos visto que el bien y la misericordia
es reflejada por todo creyente. ¿Cómo sabemos que hemos conocido el bien y la misericordia de Dios? Si hemos conocido a Cristo y si tenemos fruto de la unión en Cristo Jesús. Así que la última pregunta es, ¿quién es más bondadoso que Dios? ¿Quién es más bondadoso que Dios? Absolutamente nadie. ¿Cómo Dios refleja su bondad y misericordia? ¿Cómo la expresa? Solamente en Cristo Jesús. Lo demostró en Cristo Jesús. Y hermano, las buenas noticias es que aquel que dio la vida en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados es nuestro pastor. Y Él nos seguirá por todas nuestras vidas. Oramos. Amado Padre y Dios, Señor, gracias por tu palabra, gracias porque es bueno, misericordioso. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti, a meditar en esta bondad, en esta misericordia, que nos sigan cada día de nuestras vidas, mi Dios. Ayúdanos a realmente anhelar ser buenos. Como creyentes queremos ser buenos. Es difícil, es trabajoso, es doloroso, pero Señor, te pedimos que tú, por medio del Espíritu Santo, nos ayudes a arrepentirnos de nuestros pecados y a mirar a Cristo como nuestra única salvación. Y aquel que no te ha conocido, mi Dios, que te conozca, mi Dios, que tú te le dejes a conocer a ellos. Y ellos puedan venir a los pies de Cristo en arrepentimiento y suplicando por perdón, por un corazón nuevo, por una voluntad nueva, por deseos nuevos, por afectos a ti, mi Dios. Pues te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.